posible que en el mes entrante o dentro de 2 meses o en algún momento exista una guerra mundial nuclear. Lo que pasa es que desde aquí, desde Bogotá, desde Colombia, desde Tabio, uno no se entera de esas cosas. Además porque las noticias llegan muy parcializadas, hay mucha desinformación. Entonces yo lo que voy a tratar de explicarles es qué es lo que está sucediendo que puede ocasionar una guerra mundial. Una guerra mundial nos puede afectar a todos. Eso sería de unas consecuencias devastadoras. No vamos a mirar sino dos mapas. Este es el mapa de Europa, ¿sí? La parte azul es lo que denominamos Europa Occidental. La parte amarilla es Ucrania, la parte verde es Rusia, la parte gris, sobre todo arriba de Ucrania, es lo que llaman Bielorrusia, y el conflicto más reciente se da entre Rusia y Ucrania por la disputa de este territorio, que es lo que se llama Lugansk y Donetsk. Entonces voy a tratar de darles una explicación de contexto de qué es lo que está sucediendo en esa región del mundo y por qué puede tener muchas implicaciones para nosotros. Lo primero que hay que entender es lo siguiente. Hasta 1990 el mundo estaba dividido como en dos bloques. Uno era el bloque occidental, que era el bloque liderado por Estados Unidos, Europa Occidental, y que se agrupaba en lo que se llamó o se llama la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar que reúne a Europa Occidental con Estados Unidos y que tenía el objetivo de enfrentar al bloque oriental, que era lo que se conoció en su época como el campo socialista, que era el bloque liderado por la Unión Soviética y que se agrupaba militarmente en una cosa que se llamó el Pacto de Varsovia. O sea, en el mundo había dos bloques que se enfrentaron entre sí en lo que se llamó la Guerra Fría. La Guerra Fría fue la guerra que después de la Segunda Guerra Mundial enfrentó, no abiertamente, pero sí disimuladamente, el bloque oriental y el bloque occidental. O sea, la OTAN por un lado y por otro lado el Pacto de Varsovia. Ese enfrentamiento duró desde 1945 hasta 1990 y tuvo muchos episodios. No voy a hablar de eso, pero ustedes, por ejemplo, han visto películas de Netflix y de diferentes cines, etcétera. En las películas de Estados Unidos siempre aparecen los rusos como los más malos. Siempre aparece un ruso malo o un chino. Entonces los bandidos, los feos, los gángsters, todos son chinos o rusos. Eso forma parte de la Guerra Fría. Hollywood, Netflix, se especializaron en crear esta polarización en la cual en esa Guerra Fría se enfrentaba Occidente, militarmente agrupado en la OTAN, y Oriente, militarmente agrupado en el Pacto de Varsovia, encabezado por la Unión Soviética. Todos los países occidentales, a través de unas negociaciones que se dieron en 1990, 1991, le pidieron autorización al presidente de la Unión Soviética en ese momento, Mikhail Gorbachev, que permitiera la reunificación de Alemania. Entonces él dijo que sí, que permitía la reunificación de Alemania con la condición de que la OTAN, que era el pacto militar occidental, no se expandiera hacia el este. Pásame la otra.
La OTAN era un acuerdo militar que reunía 12 países de Europa Occidental. Se acabó el Pacto de Varsovia, pero la OTAN no se acabó. Entonces, Mikhail Gorbachev, el que era el presidente en ese momento de la Unión Soviética, le dijo a los países occidentales que sí permitía la reunificación de Alemania con tal de que la OTAN no se expandiera, o sea, que no incorporara nuevos países, en particular que no incorporaran los países de Europa Oriental. ¿Sí? El mapa que pasó se perdió. Bueno, la OTAN incluía básicamente los países de esta zona. Estos países de esta zona pertenecían al Pacto de Varsovia, o sea, más con la Unión Soviética. Entonces, el presidente de Rusia aceptó que Alemania se reunificara con la condición de que este bloque no se expandiera hacia el este. O sea, que hubiera aquí una zona neutral que no representara una amenaza para Rusia, porque ya la Unión Soviética había desaparecido. Entonces, los países en ese momento dijeron, sí, bueno, aceptamos eso. La OTAN no se va a expandir ni un centímetro hacia el este. Y entonces Gorbachev le dio la autorización a Alemania Oriental para que se reunificara y listo. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió es que la OTAN sí se expandió. Entonces, este mapa lo que está reflejando es cómo la OTAN fue aumentando sus territorios y qué importancia tiene esto. Es que la OTAN es un tratado militar mediante el cual toda agresión a un país de la OTAN se considera una agresión a cualquier país de la OTAN. O sea que si algún país, por ejemplo, Colombia, invade a España, que es imposible, pero supongamos que sí, entonces cualquier país de la OTAN puede intervenir en esa guerra porque es una alianza militar. Entonces saldría Francia a defender a España y Estados Unidos a defender a España, etc. Entonces, el hecho de pertenecer a la OTAN le da la posibilidad a cualquier país de la OTAN de tener una especie de defensa colectiva, ejércitos en común, ejercicios militares, etc. Entonces la OTAN empezó a expandirse hacia Rusia, violando los acuerdos que se habían logrado en 1990 y creando una especie de avanzada militar en la cual en todos los países de Europa Occidental y de Europa Oriental se instalaron ejércitos que apuntaban hacia Rusia. Esa expansión de la OTAN llegó hasta Ucrania y en 1900 y en el 2022, o sea, este año, entonces hubo una actividad de la OTAN y de Estados Unidos y de Occidente con la finalidad de que Ucrania se metiera en la OTAN. Eso fue considerado por Rusia como una amenaza grave, porque significaba que las fronteras de la OTAN se iban a acercar. Fíjense, aquí está, este es Ucrania, ¿sí? Entonces se acerca la OTAN hacia la frontera rusa, queda muy al alcance de la mano Moscú, entonces es una amenaza. Entonces el presidente de Rusia dijo, esto es una amenaza, no podemos tolerarlo, y empezó una guerra. Eso es lo que pasaba, digamos, en Europa, en Ucrania y en Rusia. Resumo, un acuerdo de 1990 hacía que la OTAN no se expandiera hacia el este,
Contrario a ese acuerdo, ¿sí?, la OTAN sí se expandió. En el 90 los países occidentales aceptaron que la expansión de la OTAN era una amenaza para Rusia y que era mejor no expandirse. Pero en el 2022 sí se expandieron y crearon una amenaza para Rusia. Entonces, ese es, digamos, como un una primera explicación de lo que está sucediendo hoy en día. La otra explicación era lo que estaba pasando internamente en Ucrania. Ucrania es un país que es como la mitad de Colombia. O sea, Ucrania tiene 500.000 kilómetros cuadrados. Es un país de alrededor de 40 millones de habitantes, o sea, es un país bastante grande, pues proporcionalmente para lo que son los países hoy en día. Es un país con una industria importante porque de la Unión Soviética quedó una industria en Ucrania. Pero Ucrania es un país relativamente joven. Uno oye hablar de Ucrania como país solamente a partir de 1918, 19, 20, porque antes lo que es Ucrania estaba dividido entre Rusia, Polonia, Alemania, Austria, o sea, Ucrania no era un país unificado, sino que había zonas de influencia rusa o que pertenecían al Imperio Ruso, al Imperio Polaco y al Imperio Alemán. Entonces Ucrania, que había sido parte de la Unión Soviética desde el 2017, era una de las repúblicas socialistas soviéticas entre 1917 y 1990, era una de las repúblicas. Cuando la Unión Soviética colapsó y se acabó, entonces Ucrania fue uno de los países que tuvo la independencia. Entonces, realmente Ucrania como tal, como república independiente, solamente existe desde 1990. En 1990, entonces, digamos, la historia de Ucrania es bastante joven, ¿sí? La nueva Ucrania, o sea, la Ucrania creada en 1990, empezó a ser atraída por, o digamos, asediada o acosada o influida por Occidente. Después de que cayó la Unión Soviética, hubo un proceso, digamos, de occidentalización de las repúblicas que antes formaban parte de la Unión Soviética. Entonces, eso fue paralelo al acercamiento de Rusia de la OTAN hacia Rusia. Entonces, en Ucrania se vivía un proceso muy complejo. Hay otro mapa ahí, el primer mapa que aparece. No, ese. Este es Ucrania, ¿sí? Entonces lo que pasa con Ucrania es que en Ucrania tiene una parte que está como al occidente, que es la parte que limita con Polonia, ¿sí? con países de Europa occidental, y otra parte limita con Rusia. Como Ucrania es un país joven, eso significa que recibió influencias diversas. Entonces, la parte oriental de Ucrania es una parte que históricamente, étnicamente y lingüísticamente era una parte rusa. O sea, los habitantes de allí siempre formaron parte de Rusia. Y la parte occidental es una parte étnicamente y lingüísticamente más occidental. O sea, los habitantes de allí siempre estuvieron bajo la órbita de potencias occidentales. Entonces empezó, digamos, una lucha interna en Ucrania sobre qué rumbo debía seguir ese país. Unos querían que Ucrania perteneciera a la OTAN,
fuera parte de la Unión Europea, y otros querían que Ucrania estuviera dentro de la órbita de Rusia y no se aliara con la Unión Europea. Y hubo un proceso, digamos, electoral que tuvo diferentes cosas que no voy a señalar, pero tuvo un punto culminante en 2014, porque en el 2014, antes del 2014 había un presidente que se llamaba Víctor Yanukovych, que era, digamos, amigo de Rusia y que quería que Ucrania prefiriera la amistad con Rusia que la amistad con Occidente. A ese presidente le dieron un golpe de Estado y lo tumbaron. Y en ese golpe de Estado intervino activamente Estados Unidos, como lo ha hecho en muchas partes del mundo. Y pusieron a otro presidente que se llamaba Piotr Poroshenko. Ese golpe de Estado no fue aceptado unánimemente en Ucrania. Una parte de Ucrania, o sea, los habitantes de esta región, que es la región este, se opusieron a ese golpe de Estado y hubo un levantamiento en contra de ese golpe de Estado. También lo hubo en Crimea. ¿Sí? Volvamos al primer mapa. Entonces hubo una especie de rebelión en contra del golpe de Estado que había sido auspiciado por Estados Unidos. Esta es la región. ¿Sí? Crimea es el principal puerto sobre el Mar Negro y los habitantes de esa zona no aceptaron el golpe de Estado y comenzó una especie de guerra civil en 2014. Esa guerra civil se resolvió aparentemente a través de una cosa que se llamaron los acuerdos, los protocolos de Minsk. Minsk es una ciudad de Bielorrusia, ¿sí? Que está aquí. Entonces, en los acuerdos de Minsk que establecían era que se buscaría una paz entre los dos bandos y que esa paz tendría que hacerse a través de negociaciones y se estableció como una especie de frontera para que no se radicalizaran los enfrentamientos entre esta parte y el resto de Ucrania. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ese acuerdo de Minsk lo firmaron los rebeldes de esta parte oriental, el gobierno de Ucrania, Rusia, Francia y Alemania. Lo que sucedió es que el acuerdo de Minsk no se cumplió. Hace 6 meses, el presidente Poroshenko, que fue presidente entre 2014 y 2019-20, reconoció que ellos nunca habían querido aplicar los acuerdos de Minsk, que lo que habían hecho era, habían firmado los acuerdos para ganar tiempo, fortalecerse militarmente y aplicarle a los rebeldes del Oriente la solución final. La solución final durante la Segunda Guerra Mundial se conoció como la quema de los judíos en los campos de concentración. Entonces, ese presidente dijo: nosotros no estamos interesados en la paz, nosotros lo que queríamos era aplastar a los rebeldes de la región oriental. Y efectivamente, desde el 2014 estuvieron bombardeando permanentemente a esa población rebelde. Hubo cerca de 16.000 muertos en ese proceso y llegó un momento en el cual se juntó el deseo de Occidente de vincular a Ucrania a la OTAN y la radicalización
de la contradicción interna entre Ucrania, el gobierno de Zelensky y los rebeldes de lo que se conoce como el Donbass. Entonces, la conclusión de esos dos factores fueron los que decidieron que Rusia interviniera, porque se iba a producir una especie de masacre contra la población rusa en esa región. En realidad, el gobierno de Zelensky quería, inclusive prohibieron el idioma ruso. O sea, lo que Zelensky quería era aplastar definitivamente ese sector prorruso, vincular a Ucrania a las alianzas occidentales y constituirse en una amenaza para Rusia. Rusia dijo: no, esto ya no lo tolero más, voy a reaccionar, porque yo lo que pido es que Ucrania tenga un estatus de neutralidad, o sea, que ni conmigo ni con Occidente, sino que sea una especie de territorio de paz, de tal forma que no represente una amenaza para Rusia, pero tampoco una amenaza para Occidente. Occidente, encabezado por Estados Unidos, dijo que no, que Ucrania tenía derecho a pertenecer a cualquier bloque que quisiera. Rusia dijo: es que puede pertenecer a cualquier bloque, pero es muy importante la seguridad de Ucrania, pero la seguridad de Ucrania no puede hacerse a costa de la seguridad rusa. Entonces es necesario que tengamos un pacto en el cual se asegure la seguridad de todos los países, no solo de Ucrania, sino también de Rusia y de los demás países. Occidente, encabezado por Estados Unidos, no quiso hacer ese pacto para asegurar la seguridad de toda la región. Bueno, entonces ese es el cuento, esa es la historia. Les voy a dar un poquito el marco dentro del cual se presentan estos acontecimientos. Una de las cosas que está sucediendo en el mundo es que Estados Unidos es la principal potencia mundial. Estados Unidos es un país que tiene 800 bases militares en el extranjero. Rusia tiene 10, China tiene 3. ¿Sí? La mayor parte de las bases militares de Estados Unidos en el extranjero rodean a Rusia y a China. Estados Unidos tiene el mayor presupuesto militar del mundo. El presupuesto militar de Estados Unidos es cerca de $800.000 millones al año. El presupuesto de China, que es 5 veces más grande que Estados Unidos, es solamente de $250.000 millones, y el de Rusia es 10 veces menor que el de Estados Unidos. Y Estados Unidos, que ha sido, digamos, el dueño del mundo durante los últimos 30 años, ha visto con preocupación el fortalecimiento de China y de Rusia, y no quiere dejar de ser el líder del mundo occidental, y quiere que el mundo funcione a su manera, con sus valores, con sus criterios, con su economía, con su forma de ser, etc. Y han surgido países que no aceptan que esto pueda seguir siendo así. Rusia se ha fortalecido militarmente, China se ha fortalecido económicamente, y hay potencias emergentes como Irán, Pakistán, Indonesia, India, etcétera, que han venido incrementando su papel en el mundo. Entonces, Estados Unidos ha considerado que Rusia y China representan una amenaza existencial. ¿Eso qué significa? Que la sola existencia de Rusia y China es considerado un peligro para Estados Unidos. Entonces, su dispositivo militar y geopolítico y económico está en torno al tema de disminuir la influencia de Rusia en el mundo y enfrentar a China. Cosa que, digamos, cada vez es más difícil, porque China y Rusia y otros países aumentan su fuerza y Estados Unidos pierde fuerza. Entonces, es dentro de ese contexto que se da el tema de Ucrania. Entonces, Ucrania es como una especie de pieza en el ajedrez en la cual Estados Unidos trata de poner un límite para forzar a Ucrania a pasarse para este lado, y Rusia trata de que ese territorio sea neutral.
Ucrania no hubiera podido sostener esta guerra sin apoyo de Estados Unidos. Pues la economía de Ucrania puede ser 10 o 20 veces más pequeña que la rusa. Rusia tiene un ejército y un poderío económico muy grande, pero sobre todo un poderío militar, y Ucrania es un país relativamente débil militarmente. Esa guerra hubiera acabado en una semana si Rusia hubiera decidido radicalizarla. Pero la guerra de Rusia nunca llamó eso una guerra, sino llamó una operación militar especial. ¿Por qué? Porque al comienzo la guerra de Rusia, la invasión rusa, era una especie de guerra quirúrgica, en la cual atacaban y poco a poco, pero tratando, digamos, de que la población civil no fuera tan afectada. Pero al aumentar cada vez más la presencia de fuerzas occidentales y armas occidentales de Estados Unidos y de Inglaterra y de Francia, etcétera, en apoyo al gobierno de Zelensky, entonces eso se fue radicalizando, y en la última semana lo que se ha visto es una radicalización de la guerra en donde Estados Unidos y Gran Bretaña y los países de Europa Occidental apoyan totalmente al gobierno de Zelensky, y ya Rusia está dejando de hacer esa guerra quirúrgica y dijo, bueno, entonces guerra es guerra, y ahora la última semana empezó a bombardear las plantas eléctricas, la infraestructura, digamos, clave de Ucrania, y eso puede terminar en un… Entonces, ¿por qué puede haber una guerra? Porque si Occidente sigue empeñado en que Ucrania pertenezca a la esfera occidental, eso se vuelve un desafío muy grande para Rusia. Y si Rusia dice que no acepta eso, entonces lo único que va a seguir pasando es que se escale y se aumente la guerra, y con el aumento de la guerra existe el peligro de que se vuelva una guerra mundial, especialmente una guerra, digamos, europea, ya es en el fondo una guerra mundial de Europa, de la OTAN, contra Rusia, pero que solamente se da en territorio ucraniano, pero podía salirse del territorio ucraniano e incluir los territorios vecinos, y eso puede aumentar indefinidamente. La prensa dice que el mundo está con Ucrania. Eso no es cierto. Miren, les doy estos datos. La mayor parte de los países está con Rusia. Lo que pasa es que la prensa nuestra no lo muestra. De los 193 países de la ONU, solamente 46 están en contra de Rusia. Los otros 130 o son neutrales o están con Rusia. Las principales potencias del mundo están con Rusia. India está con Rusia, Turquía está con Rusia, China está con Rusia, Brasil está con Rusia, Pakistán está con Rusia, que son países que tienen millones de habitantes. La población del mundo es que países que agrupan 1.000 millones de habitantes están con Occidente, con Estados Unidos, y el resto de países que reúnen 7.000 millones de habitantes están con Rusia. O sea, no es cierto que haya una unanimidad en el mundo en contra de Rusia. Con Estados Unidos ahí están los países de Europa Occidental, Australia, Canadá, Corea del Sur y no más. Los países del Medio Oriente apoyan a Rusia. Ningún país africano condena a Rusia. Entonces, lo que pasa es que lo que nos vende la prensa occidental es que Rusia está aislada en la comunidad internacional. Ahora, es lógico que desde el punto de vista nuestro, pues yo personalmente no estoy de acuerdo con que nadie invada a nadie, ni con que haya muertes, tampoco pues es bueno. Toda violación a los derechos humanos es preocupante. Lo mejor sería que hubiera una paz negociada. Lo que pasa es que yo no estoy gobernando ni a Ucrania ni a Rusia, ¿sí? Y tengo que mirar la realidad tal como es. No tengo que definir con quién estoy yo de acuerdo, a quién apoyo, no.
Yo tengo que mirar las causas objetivas de una situación y de acuerdo a eso transmitir qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que Estados Unidos está haciendo una especie de provocación a Rusia. Rusia ha reaccionado a esa provocación en forma brutal. Los chivos expiatorios de eso son el pueblo de Ucrania y eso puede provocar una confrontación entre potencias. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso para terminar? Rusia es un país muy rico. Algunas personas llaman a Rusia el arca de Noé. Es el país más grande del mundo. Tiene 9.000 kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 1.000.000. ¿Sí? Entonces, y como es un país tan grande, tiene a su vez de todo, minerales, todos los pisos térmicos, etcétera. Y, entre otras cosas, un gran poder energético, tiene gas, tiene petróleo. Entonces, Rusia, que es un país rico y con muchos recursos, y Ucrania es un país también relativamente rico, porque Ucrania tiene, en alguna época la gente decía que Ucrania era el granero de Europa, porque tiene unos campos productores de trigo muy importantes y una infraestructura industrial. Entonces, que esos dos países dejen de participar en el mercado mundial de alguna manera o formen parte de un conflicto, ha tenido muchas consecuencias en la economía mundial. Ha subido el precio del petróleo, ha subido el precio del gas, ha habido dificultades en el suministro de alimentos, ha subido el precio del trigo. O sea, uno de los factores de la crisis económica actual es esa guerra. No es el único factor. Está la pandemia y hay otros diversos factores que ha habido, pero en el momento estamos viviendo un aumento en el precio del petróleo, un aumento en el precio del gas, una dificultad para por ejemplo, el suministro de fertilizantes. Muchos de los fertilizantes se hacen a partir del gas, entonces hay debilidad en los fertilizantes, poco abastecimiento. Colombia le compraba fertilizantes a Rusia y a Ucrania. Entonces, cuando se encarecen los fertilizantes, se encarece la producción agraria, entonces eso eleva los precios de los alimentos. Entonces, lo que se está produciendo es una situación de crisis en la cual confluye la crisis alimentaria, la crisis energética, los enfrentamientos militares y el futuro no es muy optimista, que digamos. Entonces, ese es como el cuadro general de lo que está sucediendo. Yo creo que hay muchas páginas donde ustedes pueden leer esto, investigar. Hay que tener cierta desconfianza de la información oficial. Oficial, ¿qué digo? Uno tiene que buscar una diversidad de fuentes de información. No a la verdad. Muchos de los medios son medios interesados. Los medios tienen dueños, los dueños tienen intereses y la mayor parte de los medios no dan una información objetiva. La prueba de esto es la siguiente. Hace un mes había 10 guerras en el mundo, con millones de muertos. Sin embargo, los medios de comunicación decidieron que el acontecimiento más importante que estaba sucediendo era la muerte de la reina de Gran Bretaña, y pasamos 10 días en los cuales nadie hablaba sino del tema de la muerte de la reina, que en el fondo pues a nadie le importa la reina, ¿sí? Mientras tanto había millones de muertos y alguien decidió que el principal acontecimiento era la muerte de la reina y Diana y todo lo que había alrededor de eso. Yo siempre decía, bueno, entonces ¿por qué la guerra del Yemen y la situación pues social de muchas partes del mundo, de eso no se habla? Entonces eso nos muestra que la información es tendenciosa, parcializada, que hay una parte de la información que se oculta y uno siempre tiene que preguntarse, bueno, ¿y por qué se oculta? ¿Sí? Algo está sucediendo. Bueno, yo con eso termino y les agradezco mucho su asistencia.